Volvemos a los tribunales santafesinos porque está por dar inicio a la lectura de la sentencia. Está leyendo en estos momentos el presidente del tribunal, el doctor Pablo Ruiz Steiger, la sentencia contra Kunz, el hombre que asesinó al chofer de una tráfico y agredió a sus compañeros en el 2022. El Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia, la primera circunscripción judicial con sede en esta ciudad. Y seguido contra Martín Tomás Kunz, DNI 45-029-222, argentino, soltero, instruido, hijo de Oscar Alfredo Kunz y de Rafaela Petrona González, con último domicilio en calle General Mosconi, 2044, de la localidad de Humboldt, provincia de Santa Fe. Prontuario policial número 717-267 de la sección IG de la UR1 de la Policía de la provincia de Santa Fe. Siendo parte del proceso el doctor Estanislao Gevedoni y doctora Ana Laura Gioria, en representación del Ministerio Público de la acusación. La doctora Verónica Macón y el doctor Daniel Recamán, como representante de Diego Daniel Wallensberg y Rubén Efraín Wallensberg, y los doctores Mariana Laura Oroño, Néstor Oroño y Federico Giner, en representación de Meinet, Gonet, Gracia, Martínez, Escarpini, Sartor, Bugeroni y Peirade por las querellas, y la doctora Virginia Baranda asistiendo al acusado. Que de acuerdo a lo prescripto en los artículos 333 del Código Procesal Penal, con diferimiento de la exposición de los fundamentos dentro de los plazos legales y en nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, este tribunal por unanimidad resuelve: 1. Condenar a Martín Tomás Kunz, cuyos demás datos han sido indicados, como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado crímenes causa, artículo 80, inciso 7 del Código Penal. Homicidio en grado de tentativa reiterado en 4 oportunidades, artículos 79 y 55 del Código Penal, y privación ilegal de la libertad calificada, artículo 142, inciso 1 del Código Penal, todo en concurso real entre sí, artículo 55 del Código Penal. A la pena de prisión perpetua con más accesorias legales y costa del proceso, artículo 12, 29, inciso 3 del Código Penal y 444 del Código Procesal Penal. 2. Poner los autos y al condenado privado de la libertad a disposición del Colegio de Jueces en lo penal de primera instancia de este distrito al cargo de la ejecución a los fines de la determinación del cómputo legal de la pena y control de su cumplimiento. Artículos 421 y 424 del Código Procesal Penal, manteniendo su alojamiento en dependencias del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe. 3. Disponer que a través de la Oficina de Gestión Judicial se efectivice lo previsto en el artículo 80, inciso 11 del Código Procesal Penal y artículo 16, inciso B de la Ley 14.243. 4. Comunicar la presente al Registro Civil y Capacidad de las Personas, Registro General de la Propiedad Inmueble de la provincia de Santa Fe y a la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Arrendarios, de conformidad a lo dispuesto en las leyes 26.994 y 27.077, conforme circular número 29 de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe del 22 de marzo del año 2016. 5. Disponer la extracción de muestras biológicas necesarias para obtener la huella genética digitalizada del condenado para su incorporación en el Registro Provincial de Huellas Genéticas digitalizada y su inscripción, artículo 333 del Código Procesal Penal. 6. Tener presente las reservas formuladas en juicio. 7. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto se acredite su inscripción ante el ARCA. Agréguese el original, protocolícese la copia, hágase saber, líbrese los oficios y las comunicaciones correspondientes. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí entonces. Kunz entonces condenado a prisión perpetua por ser considerado el autor de este homicidio calificado, criminis causa y privación ilegítima de la libertad. La pena máxima entonces por unanimidad decidida por este tribunal, conformado por los doctores Pablo Ruiz Steiger, Lisandro Aguirre y Celeste Miniti. Acaba de leerse
La sentencia entonces contra este ex liceísta que, recordemos, en 2022 había asesinado brutalmente al chofer de una Traffic que manejaba y llevaba además a ex compañeros del liceo militar, ex compañeros de Kunz, que también habían sido tomados como rehenes en esta situación. Recordamos absolutamente increíble que habíamos contado años atrás cuando había sucedido y donde también habían sido lesionados. Es por eso que la unanimidad de esta prisión perpetua, además de ser condena autor penalmente responsable de homicidio calificado, criminis causa, en este caso para Rubén Isidro Wallensberg, también tienen en cuenta el grado de... homicidio en grado de tentativa reiterado en 4 oportunidades por los 4 jóvenes liceístas agredidos y lesionados en ese momento, y también la privación de la libertad calificada del resto, eran 7 en total los jóvenes que iban en esa Traffic camino hacia San Javier, que fueron interceptados en la Ruta 1. Ahí estamos viendo a los excompañeros que participaron de la lectura de esta sentencia, donde se le da la pena máxima a este Kunz, que además estuvo escuchando por videollamada y participando de la lectura de la decisión unánime de este tribunal por videollamada. Nano Cipriani está allí para contarnos un poco lo que él vivió en primera persona a través de los ojos de nuestro compañero también allí en la sentencia. Mucha emoción por un dictamen de la justicia que llega 3 años después, sin las respuestas que evidentemente ya los familiares y los propios protagonistas de este hecho dijeron esperar y que no cuando llegaron. Él habló, declaró cualquier otra cuestión. Es que, bueno, ¿no? forma parte también del proceso judicial. Nadie está obligado a declarar en su contra y él dio su versión de los hechos, les parece, ¿no? chicas, Ahí estamos en vivo, Marian. a Sí, los te fiscales, escuchamos. doctor Giavedoni, ¿qué lectura se hace de lo que fue la sentencia en el día de hoy? Era el pedido justamente de la Fiscalía. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, consideramos que lo que fue hoy se ha hecho justicia, se ha hecho justicia por la familia de Wallensberg, por cada uno de los alumnos del liceo y por la sociedad también, que ante este tipo de hechos requiere este tipo de resoluciones. Fue un trabajo muy grande por parte de la Fiscalía en cuanto a lo que fue todo el proceso de investigación y posteriormente ahora con relación a lo que fue el desarrollo de todo el juicio oral. Nos encontramos sorpresivamente con una información que nunca habíamos tenido, que es la que brindó el mismo acusado en este juicio después del tiempo que hace que está detenido, es la primera vez que habla y en cierta forma genera alguna sorpresa porque, digamos, no contábamos con dicha información. Sin perjuicio de eso, nos vamos conformes con el fallo, que fue unánime y que además optó por prácticamente todas las calificaciones que la Fiscalía desarrolló al momento de su acusación. ¿Cuál es esa información? La información que brindó el acusado, ustedes la pudieron escuchar al momento de su declaración, dando una explicación diferente de lo que supuestamente para él había pasado adentro de ese transporte, de ese fatídico día, hablando sobre la existencia de un ataque que él estaba recibiendo y que los propios alumnos que estaban siendo transportados habían sido quienes habían atacado y matado a Wallensberg, cuando durante todo el juicio cada uno de los chicos al momento de su declaración en cámara Gesell habló sobre cómo lo querían a Bigote, que Bigote era el transportista de ellos, incluso no solamente el viaje que hacían de San Javier a Santa Fe, sino también en la colonia de vacaciones, o sea, era una persona muy querida para ellos. Entonces, esta defensa impetrada por el acusado, en algún aspecto nos movilizó para hacer un poco más de hincapié al momento de nuestros alegatos, justamente en la declaración del acusado que se puso en el lugar del hecho con el arma homicida en la mano
y durante todo el tiempo que transcurrieron esos hechos. El homicidio criminis causa determina que quiso matar para tapar otro crimen. ¿Cuál es ese otro crimen? ¿Qué quiso hacer? ¿Se lo quiere explicar la doctora? En realidad no necesariamente para tapar otro crimen, sino que puede ser para facilitar la consumación de otro delito, no necesariamente un homicidio. En este caso nosotros desde el primer momento, desde que se hizo la imputativa, que fue 2 o 3 días después de ocurrido el hecho, sabíamos y sostuvimos la teoría del caso de que él mata a Wallesberg, al chofer, para facilitarse a sí mismo todo lo que pensaba hacer después, que era privar de su libertad a los cadetes y darles muerte. Y tenemos que señalar también que para la teoría del caso de la Fiscalía, las 4 tentativas de homicidio por las cuales hoy se lo condena, para nosotros también consistían en criminis causa, tentativa de homicidio criminis causa, pero el tribunal no lo entendió así, pero bueno, lo termina condenando por tentativa de homicidio simple. De todas maneras, eso no modifica en absoluto la pena pretendida, que es la que el tribunal termina imponiendo. Con las pruebas que se presentaron, ¿se pudo determinar que él planificó el ataque, siendo que era una parada en esa panadería sobre la Ruta 1 que hacían siempre en ese viaje? Absolutamente, sí, absolutamente. Era algo previsto y planificado por él, incluso se pudo aportar durante el debate el ticket de colectivo por el cual él se transportó desde Humboldt hasta la ciudad de Santa Fe. Además, él iba ya portando el cuchillo que finalmente utilizó para dar muerte a Wallesberg y para herir a los liceístas, y además llevaba otra serie de elementos que nosotros consideramos que integraban su plan criminal. ¿Puede relatar brevemente cómo fue ese momento cuando en primer lugar ataca a Wallesberg y luego secuestra a los ex cadetes? Como era costumbre, luego de salir del liceo, la camioneta o el vehículo se detuvo en la panadería que queda en la ruta provincial número 1, en el kilómetro 1. La mayoría de los cadetes se bajaron para aprovisionarse porque les restaba un viaje hasta la ciudad de San Javier. Y Kunz aprovecha el momento en el que suben todos los liceístas nuevamente al vehículo, y realmente de manera sorpresiva, sobre todo para el chofer, directamente, y lo primero que hace al subir es atacarlo con heridas mortales, porque realmente atacó directamente no solamente a Wallesberg, sino también a los otros chicos, con heridas dirigidas todas a cuello y cabeza. Cuando nosotros estuvimos en el alegato de cierre, hicimos referencia a lo que habló cada uno de los psicólogos que estuvieron trabajando en el caso, la psicóloga que lo entrevistó inmediatamente después del hecho y después el psicólogo que lo revisó antes de este juicio, y la información es que Wallesberg era el único adulto que se encontraba en la camioneta y era el único que podía serle de oposición, digamos, a el plan que él tenía, que era el de secuestrar a los chicos para luego matarlos. Claro, había expectativa de conocerlo en este juicio, de saber el por qué lo había hecho, que bueno, no termina diciendo él. Bueno, si ustedes prestaron atención, hay muchos elementos que nos llevan a determinar un móvil que está vinculado con lo que dijo la psicóloga, digamos, en relación a lo que fue la formación de la personalidad del propio acusado. Y recuerden que cuando él inicia su discurso, su relato, comienza hablando de que él nace el 17 de agosto. Es una fecha que coincide con el aniversario de fallecimiento del general San Martín. Luego el lugar donde él concurre a hacer sus estudios, que era el Liceo Militar, que era un lugar donde se habló muchas veces en el juicio del otorgamiento del mando, de que el mando se hacía sentir y se hace notar dentro de la misma institución a través de la exigencia de respeto ante quien tiene el mando, por parte de quien no lo tiene, y ese tipo de circunstancias que fue bloqueada en la época de la virtualidad por el tema de la pandemia, él intentó recuperarlo durante todo este tiempo. Él habló aquí, él habló de inmoralidades, habló de personas que no se merecían respeto, eso lo habló con el propio psicólogo que también expuso aquí. Nosotros todo eso entendemos que forma parte de la motivación que lo llevó a cometer este hecho. ¿Él había sido expulsado del liceo por hechos de violencia? Él había terminado el liceo, no se expusieron esas circunstancias dentro del juicio, digamos, nosotros lo tenemos dentro del marco de la investigación, pero él había terminado hasta el penúltimo año con el liceo y después en el último año tuvo
un proceso de seguidillas de sanciones disciplinarias que impactaron en su regularidad. Lo aprovechamos brevemente por otro tema. Comienza el juicio por jurado, el primero en la circunscripción de Santa Fe. ¿Qué detalles se pueden conocer respecto de ello? La palabra entonces del fiscal Sciavedoni. Me pareció muy interesante toda la explicación que dieron. Estamos hablando de una condena contra el autor del homicidio al chofer que trasladaba a los ex liceístas del Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe. Ahí estamos viendo, ¿no? Las lágrimas de emoción también de quienes fueron los protagonistas de estos 3 años de mucho dolor y mucha angustia por no tener las respuestas o para intentar entender lo que evidentemente fue no un acto de locura, porque se habló de premeditación, se habló de planear toda esta situación, pero sabía sí lo que hacía. totalmente. Por lo menos esto es lo que interpreta el tribunal encabezado por el doctor Ruiz Steiger, que fue el que tuvo a su cargo la lectura del veredicto condenando a cadena perpetua. La pena solicitada por la Fiscalía, la pena máxima también para este hecho donde se condena no solamente por el homicidio del chofer de la combi, sino también se lo condena, y atención también con esto, por el intento de homicidio, porque acá podía llegar a ver la cuestión de las heridas o lesiones, pero se habla de intento de que quiso matar a sus excompañeros que estaban dentro de la combi, que no lo termina concretando, por eso la calificación penal que se le da de intento de homicidio, pero también se habla de la privación ilegítima de la libertad por el secuestro durante esos minutos que deben haber sido tremendos para quienes estaban ahí sin saber qué les iba a pasar. Y la explicación de la fiscal también, del criminis causa, de por qué la conexión, porque se habla de una conexión entre los hechos con este criminis causa, bueno, que la colega le preguntaba si era para tapar otra cosa, en realidad fue un crimen necesario para cometer otro crimen mayor. Así que me parece que sí se le da un cierre, como dice el doctor Sciavedoni, se hace justicia. Sí. Que era lo que se estaba buscando. Por lo menos para la familia de Rubén Wallensberg, al escuchar la palabra perpetua, imaginamos que un dejo de justicia estará dentro de su vida después del 2022, después de aquel 19 de agosto del 2022, que los hemos escuchado en varias oportunidades al hijo de Rubén Wallensberg, hablando también aquí con nosotros, que estaban viviendo un infierno sin entender por qué. ¿Por qué tuvo que hacer eso esta persona, este joven? ¿Por qué llegó a matar a su padre? O sea, mata para poder secuestrar después al resto de los compañeros y llevárselos y matarlos. Lo que no llega a concretar. O sea, el plan completo no lo llega según lo que recién explicaba Sciavedoni, que obviamente nosotros quizás a través de las cámaras no podemos reflejar el juicio completo, pero como decía, hablaron los psicólogos, hablaron los peritos, hablaron los testigos, hablaron los protagonistas. Entonces, todo eso es lo que toma después el tribunal para reconstruir el hecho y a partir de ahí elaborar esta sentencia. Mata o asesina al chofer de la combi para después poder cometer en realidad lo que él quería hacer, que era secuestrar a sus excompañeros y asesinarlos. No lo logra, por eso la tentativa de este homicidio y por eso también lo de la privación ilegítima de la libertad que se incluye para la condena final. Obviamente que la secuela más grave la sufre la familia de Wallensberg, que ha perdido a Rubén, pero después hubo secuelas también internas en las familias del resto de sus excompañeros, del resto de los liceístas. Incluso hay alumnos que ya no forman parte de la institución, no pudieron seguir estudiando porque el hermano de Martín Kurz asistía también a la escuela, al liceo. Eran muy parecidos físicamente. Recordemos que en el medio de los pocos meses de él estar detenido después de realizar esto, intentó cambiarse en la cárcel de Las Flores con su hermano para poder recuperar la libertad y que su hermano quede haciéndose pasar por él. Lo detectaron a la salida. Ha realmente generado bastante tristeza, ¿no?, en la vida de todos, e incluso también de los liceístas que al día de hoy siguen recibiendo asistencia psicológica por aquel momento de trauma que tuvieron que pasar. Bien, también podíamos ver durante la lectura de la sentencia la actitud de Kunz al esperar, ¿no? Lo que era la sentencia que iba a determinar un poco su vida de acá en adelante, ¿no? Podremos hacer interpretaciones, cada uno lo vio desde casa,
no sé si era una persona escuchando una sentencia a cadena perpetua por este crimen, en cuanto a lo que uno imagina que podría llegar a sorprender o no a quien está recibiendo. Ahí estamos volviendo a ver. Él estaba desde Coronda, desde la cárcel. Exactamente, como contábamos, por videollamada, escuchando entonces esta cadena perpetua establecida por el tribunal que lo juzgó. Está Nano Cipriani otra vez en los tribunales con más voces protagonistas. Nano. Así es, allá en el hall de tribunales, para hablar, en este caso le agradecemos unos minutos, Rubén Wallesberg, hijo. Bueno, Rubén, no sé si la palabra es conforme, pero de alguna manera se sacan una mochila de encima muy fuerte a la hora de este veredicto que acaban de escuchar. Sí, ¿cómo va, Nano? Buenas tardes, por supuesto. Sí, no sé si, nosotros por lo menos no es para festejar, porque tuvimos la pérdida de nuestro viejo, pero bueno, sí conforme con que se hizo justicia, y aparte ya hablé con los chicos, con los cadetes, ya a dormir tranquilo, porque la verdad estos 3 años que han tenido esta pesadilla, estos pibes, pensando que en esta persona tenía la posibilidad de salir o cuando se intentó fugar, así que para ellos es un alivio. Se nos nota muy entero vos y a tu hermano, siendo que son quienes perdieron a su papá y son quienes de alguna manera consolaban recién a los chicos, a los cadetes. Es un poco el legado en realidad también de la relación que tenía tu viejo con ellos. Sí, la verdad nos ves tranquilo, pero bueno, por dentro yo quiero estar tranquilo, quiero que mis hermanos no me vean quebrado. Por supuesto, cuando llegue a mi casa voy a llorar con todo lo que pueda. Y además el consuelo de los chicos, porque son unos nenes, 13, 14, 15 años lo que sufrieron en esa tráfico, la verdad que no me lo puedo imaginar. ¿Cómo fueron estos 3 años como familia, transitarlos, imagino, muy duros? Sí, fue muy duro, pero bueno, la vida sigue, tratamos de estar juntos. Perdimos también a nuestra mamá un año antes de mi viejo, así que tratamos de estar los 3 unidos. ¿Quedó en claro el móvil de por qué lo hizo, más allá de las pericias profesionales, psicólogos que hablaron durante el proceso? ¿A vos en lo personal te queda claro por qué tomó esa decisión, Kunz? Mirá, yo lo que puedo entender es como que, por lo que vi las imágenes, entró muy rápido, mi viejo justo estaba ahí adelante, ha sabido que era el chofer, estoy seguro que sabía que era el chofer, y era el medio de llevarse de interrumpir la vida de mi viejo, porque él era el encargado de llevar a estos chicos, y bueno, la idea de él era llevarse esa tráfico con esos pibes, y la verdad no sé qué hacer. Es lo único que logro entender, que haya terminado con la vida de mi viejo por eso. Era un impedimento que... Parte de la relación con los chicos que te vimos recién abrazándote tiene que ver con la relación que tenía tu papá. Era muy cercano, digamos, a la hora de no solo trasladarlo, sino tener una relación de amistad, nos contaban con ellos. Sí, Bigote era muy compinche. La verdad, escuché todos los relatos de los chicos en las cámaras Gesell y Bigote era muy compinche, sí, como era él. Yo la verdad que los chicos poco los conozco, salvo a los padres, que son todos de mi edad, son todos de San Javier, así que sí, seguro Bigote ha sido su tipo más, de los 3 choferes, ha sido el más compinche, el más juventón con ellos. Rubén, gracias por este minuto. Gracias a vos. Bueno, hasta aquí la palabra de Rubén Wallesberg, hijo, dando cuenta de las sensaciones. La verdad que muy fuerte lo que se tocó vivir adentro de la sala, a la hora de, por ejemplo, escuchar la sentencia y verlos abrazarse a Rubén y al hermano con los liceístas que presenciaron junto a su familia esta sentencia por parte de la justicia santafesina, y que ya, bueno, con unos minutos de transcurrido de esta situación, siguen conmovidos, va a continuar con esta conmoción porque realmente es muy fuerte. Imagínense que perdieron a su papá y son ellos quienes de alguna manera, como mayores, consolaban a los chicos. Algunos todavía de ellos menores de edad, todos eran menores de edad al momento del ataque, más allá de Wallesberg, que termina perdiendo la vida. Hoy algunos de esos liceístas, cadetes que declararon durante el juicio son mayores, pero otros siguen siendo menores de edad y estuvieron con su familia presenciando esta sentencia. ¿No se dijo algo de la actitud de Kunz al escuchar la sentencia? ¿Se habló, se hizo algún comentario con respecto a eso? No, sorprende la frialdad de Kunz, que estaba en la cárcel de Coronda, escuchó la sentencia por videollamada, no hizo ningún gesto ni previo a la sentencia, ni durante, ni en el post sentencia. A mí me tocó
quedarme casi último dentro de la sala a la hora de, bueno, el desalojo de la misma, y se levantó cuando terminó la sentencia, no hizo ninguna seña ni ninguna cara diferente a lo que había sido toda la situación previa a la hora de escuchar la sentencia. Recordemos que Kunz está considerado un preso de alto perfil. Sí. Una de las condiciones por las cuales la justicia no lo convocó a ser parte presencial de esta sentencia. ¿Por qué preso de alto perfil? Porque a poco tiempo de haber sido alojado en cárcel de Las Flores, cuando fue detenido por el hecho, intentó escaparse. El cambio, que ya lo hemos hablado, el cambio de identidad que intentó hacer amenazando a su hermano, eso lo determinó como un preso de alto perfil. Fue trasladado a la ciudad de Coronda, a la cárcel de Coronda, donde escuchó la sentencia y donde recibió la pena de prisión perpetua. Bueno, y veíamos, nos quedamos también con esto, las imágenes de los ex liceístas, ¿no? De los liceístas, porque estaban vestidos con el uniforme del liceo, las chicas. Algunos siguen cursando, sí. Eso, muy choqueadas, conmovidas, ¿no? Sí, preguntamos incluso a padres y madres sobre esa situación porque estaban vestidos muchos de ellos como liceístas. Vestidos con el Tiene uniforme. que ver con que son menores de edad y todavía están en el proceso del liceo, digamos, estudiando justamente en el liceo. Por eso también, previo a lo que fue la sentencia e ingresar a la sala, charlamos con los padres y madres y el pedido era que por lo menos más allá de lo que pase adentro de la sala, fuera de la sala, no haya imágenes de ellos, que realmente estaban muy conmocionados y bueno, se fundieron en un abrazo con los dos hermanos Wallenberg luego de escuchar la sentencia, con conformidad dentro del proceso judicial, pero con una procesión que por dentro debe ser muy fuerte también. Bien. Nano, excelente trabajo, muchísimas gracias. Dale, hasta pronto. Hasta luego. Nano Cipriani, desde los tribunales entonces, con lo que fue esta lectura de la sentencia a cadena perpetua para este hombre, este muchacho que asesinó al chofer de una Traffic que transportaba a sus ex compañeros del liceo. Lo asesinó con la intención de secuestrar a este grupo de muchachos y muchachas y después matarlos. Esto es lo que termina entonces de alguna forma indicando esta lectura de la sentencia, que por todo esto entonces condena a Kunz a cadena perpetua. Prisión perpetua, exactamente. Bien, es uno de los temas del día, por supuesto, pero todavía queda mucho más por delante. 13 y 13 minutos, hacemos una pausa.